Welcome to the 2026 MSU Latinx Film Festival. Today is the second day of our four-day festival, the largest Hispanic, Latino, Latin American film festival in the state of Michigan. We're celebrating our fourth edition. We have 12 feature films, a selection of short films, 2 big concerts Friday and Saturday night, live music at all of our receptions. We will be at the Robin Theater tomorrow, Saturday. We'll be at Celebration Cinema in Lansing on Sunday. We've got concerts at Urban Beat and the Rio Town Clubhouse. Today we are on campus for our second day after a great opening reception in the MSU Multicultural Center with some fabulous screenings, particularly the screening of Landrian, an incredible Cuban film that we had the privilege to screen. I think we're the third city in the United States that screened that film. And today we'll also be in the Broad Art Museum this evening with a really great experimental art documentary called Rito de Paso. And we will be spending the day in Puerto Rico because we'll be moving to the MSU library after we record these podcasts this morning to see a great film that deals with a complicated history of the U.S. Navy in Puerto Rico. Right now in the studio with me, I have the pleasure of speaking with Mariana Rondon, a very accomplished filmmaker from Venezuela and one of the most important women filmmakers in Latin America at the moment. It's also a pleasure to have her with us. For some background, our festival began in 2018. We screened 6 feature films in our first edition, and one of those was Pelo Malo, Bad Hair, which is the most well-known film that Mariana has directed in her long career. That film premiered in 2013. It's 2026 now. We'll be showing 2 films that Mariana had a hand in making. First, Boca Chica tomorrow, which she co-wrote and will be presenting, and then we will close the festival with Safari, the latest film that she's directed. She actually has a new film out, so I take my words back. But in 2024, Safari premiered. It's about to get released and limited distribution through Pragda in the United States, but we're lucky enough to be the first university to screen it as part of Pragda's Spanish Film Club. So it's an honor to be with her. Vamos a cambiar el español. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Para una audiencia que no tiene conocimiento de tu carrera, me gustaría pasar un poco por los pasos y quiero empezar con una pregunta muy general para establecer no tu carrera, pero el camino hacia la carrera. ¿Por qué te interesó el cine y cómo has llegado a ser cineasta? Mira, creo que desde muy pequeña dije, quiero hacer películas porque quiero contar cosas de mi vida, ¿no? Nací en medio de una situación como muy compleja políticamente. Mis padres eran guerrilleros en los años 60 en Venezuela y yo nací en medio de esas guerrillas. Entonces me tocó vivir muchas aventuras que parecían más de película que de la vida de alguien, ¿no? Entonces ahí siempre me dije, tengo que hacer cine. ¿Y por qué el cine y no literatura, por ejemplo? Porque hice las dos también. Es verdad. Y trabajo en artes plásticas también, trabajo en robótica, hago robots. Sí. Creo que ninguna es suficiente. Uh-huh. Porque cada una tiene como algo distinto para contar. Pero también es verdad que el cine tiene la posibilidad de llegar a mucha más gente. Uh-huh. Entonces, cuando hay cosas urgentes de qué hablar, el cine es lo más importante, lo más indicado, creo. No lo más importante, pero sí lo más indicado. Sí, tenía una profesora del instituto que nos enseñó que el contenido dicta la forma. Entonces, a lo mejor también vale no simplemente para la escritura, sino por la forma de arte que toca cada asunto y momento. Entonces, cuéntanos los pasos formales para prepararte para hacer el cine. Mira, yo estando casi cuando me tocaba entrar a la universidad o entrando a la universidad, apareció la Escuela de Cine de Cuba. Y fue un
fue como que se abriera el mundo, porque antes solo había podido hice un curso de animación en París. Cuando terminé el colegio en Venezuela, me fui a trabajar a París cuidando niños, un babysitter, fille au pair, que llaman en francés, pero porque quería estudiar cine. Pero también era muy difícil porque era muy costoso, muy complejo. Yo no tenía la educación francesa necesaria para poder entrar al cine. Entonces estudié cine animación y cuando regreso a Venezuela a entrar a la escuela de comunicación, afortunadamente aparece la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba, que es una escuela internacional, no era una escuela cubana. Presentábamos exámenes de toda Latinoamérica, África y Asia, exámenes, y seleccionaban a 5. Bueno, yo tuve la fortuna de poder estar en esa escuela. Qué bien, qué bien. Sí, ha sido una escuela muy importante para la formación de muchos cineastas de América Latina, de muchos países, es verdad. Y luego, una cosa es formarte en el cine, luego es conseguir terminar tu primera película. Uf, sí, dificilísimo. Sí, además que cuando regresamos, yo creo que todos nos pasó, cuando regresamos a nuestros países, después de haber estudiado en esa escuela, nadie creía lo que nos había pasado. Te confieso que no creo que la escuela sea muy buena. Lo que era una novedad muy grande. Entonces iba mucha gente a visitarla, nos dieron clases George Lucas, Coppola, István Sabo, porque todo el mundo se moría de curiosidad qué pasaba en esa escuela. Entonces tuvimos ese chance de conocer a mucha gente, pero una vez que regresamos a cada uno de nuestros países, nosotros por suerte en la escuela decidimos crear una empresa multinacional andina con gente de distintos lugares de Latinoamérica, y es una empresa que se llama Sudaca Films. Con el tiempo fueron todos abandonando, unos se fueron a hacer publicidad, otros se fueron a hacer televisión, y nos fuimos quedando Marité Ugaz de Perú, Micaela Cajaguaringa y yo, nos quedamos, Micaela es fotógrafa, y bueno, con el tiempo nos quedamos nosotras nada más haciendo las películas entre Perú y Venezuela. Es verdad. Sí, revisando el currículum y metiendo en IMDb, se parece mucho al nombre de Marité Ugaz, ¿no? Sí. Que colaboró en el guión de Safari, Boca Chica. Entonces se trata de una relación de larga duración de colaboración y me parece muy bonito, ¿no? Ese festival está basado en la colaboración y en el mundo de arte y de cine es esencial, me diría, porque es un arte colectivo. Entonces, cuéntanos un poco de esa relación. Bueno, sí, también te voy a decir la parte no buena, ¿no? Nosotras codirigimos nuestra primera película y después dijimos, ni madre, más nunca. Claro. Porque, bueno, también el cine y el arte depende de esa visión muy, 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 muy personal, ¿no? Y para hacer una primera película, pues peleamos, que la cámara va aquí, que no, que va aquí, que no, que si lo dibujamos, ¿verdad? Bueno, pero no. Entonces decidimos que no íbamos a volver a codirigir y lo que hicimos fue cambiarnos los roles, ¿no? Cuando una escribíamos mucho juntas, cuando una dirigía, la otra producía, y eso resultó una súper buena combinación. Hasta la última película que acabamos de hacer, que se llama Aún es de noche en Caracas, que volvimos a codirigir y ya estábamos lo suficientemente grandes como para no pelear por tonterías. La cámara va aquí y también va aquí. No importa. Muy bien, muy bien. Se aprende a través de los años, sí. Sí. Bueno, también se trata de confianza, ¿no? En sí mismo y en lo otro, sí. ¿no? Y del proyecto. Porque este proyecto sí ameritaba que tuviéramos más cabezas que este proyecto que era creo que una de las cosas más urgentes de las que hayamos hecho. Sí. Porque habla de Venezuela, ¿no? Claro. Me gustaría regresar un poco. Bueno, estamos hablando de la última y la primera. Y entre esos llega Pelo Malo. Sí. Y esa película sí sabemos que se usan en las clases aquí en MSU. Muchos estudiantes sí lo han visto, ¿no? Y forma parte de su formación como estudiantes de español en Estados Unidos, en esa universidad. Entonces ha tenido una vida muy extensa y larga
ha llegado a lugares donde a lo mejor no habías imaginado que iba a llegar. Cuéntanos un poco por qué, desde tu perspectiva de artista y creadora, por qué ha tenido esa vida larga y por qué ha tenido el impacto que ha tenido. Sí, no, Pelo Malo no para nunca. Ah, yo cada vez que estoy poniendo, no, y hay una proyección de Safari y una proyección de Aguas de la Mano, y ¡pum! Aparece. Y también una de Pelo Malo. Claro. Siempre está ahí. Mira, yo siento que Pelo Malo fue como el aprendizaje, tengo muchos aprendizajes. Por un lado, yo creo que es la primera vez, la primera película donde yo dejo de verme a mí, de preocuparme de mí, de realmente doblegar cualquier ego Ujú. y empezar a ver al otro, entre ellos los actores, la temática, lo que estaba hablando. También es una película que salió muy urgente, entre que se empezó a escribir el guión y la estrenamos, solo pasó 1 año y medio. Wow. Tenía mucho que ver con lo que estábamos viendo que se avecinaba en Venezuela. O sea, ya estábamos dentro de lo que estaba pasando en Venezuela, aunque no se viera, no era tan evidente lo que pasaba. Pero sobre todo creo que lo más importante con Pelo Malo fue poder hablar de la libertad, del libre albedrío, de un espacio de escoger, pero además hacerlo con una estructura y con una narrativa y con una cinematografía que también le daba al espectador esa opción. Ujú. Tú eliges desde dónde ves esto, tú decides dónde te paras. Y fue muy intuitivo llegar a eso, no fue una decisión tomada, pero previamente, pero se ve que el tema y todo lo que estábamos trabajando nos llevó a que esa también fuera su naturaleza. Y cuando el espectador lo ve y cuando el espectador habla de Pelo Malo, siempre está hablando de sí mismo. Nunca está realmente hablando de la película. Y yo eso lo descubrí en 3 proyecciones, una tras otra, que veía a alguien como muy apasionado peleando con la película y diciendo cosas además muy fuertes. Y yo me acuerdo del día que lo descubrí, le dije, lo que pasa es que la película te está viendo a ti. Y esa persona empezó a llorar con desesperación porque descubrió que sí era que verdad. Que lo que ella estaba diciendo no era lo que estaba hablando la película, era lo que la película había visto de ella. Y eso fue mágico para mí, descubrir eso, que es muy difícil de hacer, que es muy complejo, pero descubrir que eso se podía llegar a hacer con el cine fue la revelación más grande de la vida. Sí, sí. Una cosa que me llamó la atención viendo Safari por primera vez es que sin haber revisto o revisado Pelo Malo, llevo años sin ver la película, una cosa que me grabó en la cabeza, un poco por los fotogramas que se usan para su publicidad, son lo que tienen en común, es un elemento estructural muy importante, bloques de pisos. Cuéntanos por qué te atrae historias que están basadas en ese tipo de lugar, ¿no? Que son diferentes bloques con diferentes historias, pero tiene una estructura vertical y con una colectividad viviendo y sufriendo y con conflictos dentro. Pero ¿por qué te llama la atención ese escenario, ¿no? Ese puesto en escena? Me fascinan los edificios. Pues yo he vivido en edificios así grandes porque soy caraqueña y Caracas es una ciudad que siempre fue muy moderna, pero además moderna hablo desde el modernismo, arquitectura, modernismo movimiento cultural. Caracas tuvo el chance de ser una ciudad con dinero, donde los mejores arquitectos del mundo, incluido uno venezolano, pudo experimentar la arquitectura modernista, herencia de Le Corbusier, del suizo. Sí. Y Le Corbusier lo que se planteaba era, y ahí voy porque además de ser caraqueña de alma y de ojo, también lo soy conceptualmente. Porque Le Corbusier lo que se planteaba era una arquitectura, la arquitectura de la utopía, la arquitectura donde el proletariado lograba
cumplir sus utopías, ¿no? Un espacio público justo, con lugar social, escuelas, parques, tal. Y Caracas se llenó de eso. Caracas tuvo un estallido y un boom. Creo que Sao Paulo y Caracas son las ciudades latinoamericanas. Bueno, y Ciudad de México también, Tlatelolco un poco, pero no en las dimensiones que pasó en Venezuela y que pasó en Caracas y que pasó en Sao Paulo. Y lo que a mí me ha tocado como experiencia de vida desde niña fue ver como aún nueva esa utopía y cómo esa utopía se destruyó, se desvaneció. Esa utopía no lo logró. No. Entonces, si bien yo tengo una fascinación por esas formas, por esas líneas minimalistas, sencillas, altas, de materiales muy, muy contundentes, muy finos, muy delicados, muy bien diseñados, no costosos, pero sí muy bien diseñados. O sea, materiales y espacios que contienen ideas, no lujo. Y eso era fundamental. También he visto como todo eso no llegó a nada, como las utopías se perdieron, se cayeron. Claro. Bueno, y para hablar de Safari, eso es un contexto importante, porque tenemos lo inverso, ¿no? Es como lo inverso de esa visión planteado durante tu infancia, pensando en la utopía, y luego llegamos a una distopia, ¿no? Distopía. Entonces, cuéntanos por qué la urgencia de Safari, de dónde viene exactamente, y hablamos un poco sobre ese proyecto. Mira, en el año 2015 yo veo una noticia en el periódico que encuentran a un hipopótamo descuartizado en un zoológico de Caracas. Ya la situación política, económica y social en Venezuela estaba mal, pero aquello ya era como otra, era algo muy extraño y para mí fue como muy importante decir, esto es una metáfora de algo, aquí está pasando algo, como un país, como una sociedad llega a eso, a encontrar un hipopótamo descuartizado en el zoológico. ¿Qué está pasando aquí? Y por supuesto eso nos sirvió para empezar a escribir. Empezamos a escribir y a imaginarnos posibles escenarios de qué pasó ahí. La realidad venezolana avanzó muy rápidamente para demostrarnos que parte de lo que nos estábamos imaginando como una gran distopía, en realidad era verdad. La crisis alimentaria en Venezuela empezó a ser muy brutal, muy radical, y empezamos a descubrir que las personas hambrientas estaban saliendo a cazar a la calle. Y un lugar perfecto para cazar eran los zoológicos. Entonces, nada más contarte esto es una distopía. Sí. La distopía estaba ahí, la distopía era real. Yo me tuve que ir de Venezuela por muchos conflictos, incluso con Pelo Malo. Pelo Malo empezó a traerme muchos problemas con el gobierno en Venezuela. Me dijeron que era traidora a la patria, cosas así, que eran simples acusaciones, pero después hicieron una ley donde un traidor a la patria podría ir. Y yo no quise quedarme a ver si eso me iba a tocar a mí o no, y me fui muy rápido. Y cuando estoy tratando de hacer Safari, que la escribo, ya no tengo país, ya no tengo dónde filmarla, ya no tengo manera. Y un poco que dentro de mi cabeza empieza a decir cuál es mi único territorio que a mí me queda, si estoy sin país, si no tengo nada. Me queda el cine como territorio. Y empiezo a adentrarme en un mundo que yo no curtía, no usaba, que eran los géneros dentro del cine. Porque yo hacía como un cine muy real, muy normal, muy naturalista, como es Pelo Malo, pero de repente como mi único espacio se vuelve el cine, no tenía país donde filmar, empecé a decir, ¿y qué pasa si yo voy y toco el suspenso? Uh-huh. ¿Y qué pasa si yo me robo elementos del terror? Sí. Y empecé a construir así
eso en términos narrativos, pero después en términos reales tuve que buscar 7 países coproductores para poder filmar Safari. Finalmente logro hacer Safari después de muchos años, casi 10 años después de que la pensé, y donde por supuesto la situación estaba cada vez peor. Y bueno, por suerte tuve 7 países más el cine como lugar para filmar. Entonces Safari toma un poco de todo eso, toma un poco de cada país, toma un poco de... Los actores son de muchos países, los técnicos que trabajan en la película son de muchos países, y la película deambula ahí entre el suspenso, el terror, sin dejar de ser muy realista. Exacto. Sí. Y cómo de repente el peligro y el terror está en que la luz se va. No en que hay un monstruo, sino que la luz se fue. Uh-huh. Inspirado claramente la historia en la situación en Venezuela, pero luego no está muy claro dónde se desarrolla esa historia, en qué momento, en qué país, ¿no? Fue filmado en la República Dominicana, sí. Fue filmado entre República Dominicana, Perú y México. Y México. y los espectadores no saben dónde exactamente colocarles. Y cuéntanos un poco qué valor ofrece ese toque de no colocarlo en un contexto particular para los espectadores. Mira, para mí fue claro cuando llegaba a cualquier país contando las cosas que estaban pasando en Venezuela y me decían, como en el Perú de los 80, como en la Argentina de los 2000, y fue eso, qué cosa el ser humano y el latinoamericano que va y repite su historia una y otra vez. Vuelve a cometer los mismos errores. Por supuesto, cada uno con una modalidad, algunos más fuertes, otros más. Pero me pareció importante dejarlo abierto porque además creo que estas cosas le pueden pasar a cualquier país en cualquier momento. ¿Por qué? Porque las democracias son muy débiles, son muy frágiles. Y está ahí a la esquina el populismo, en cualquier lugar del mundo. Entonces, podemos ser víctimas de las peores prácticas políticas y terminar sumidos en escenarios distópicos. Uh-huh. Y al final de la película aparecen los créditos otros animales, está dedicado a otros animales que han sufrido el mismo destino. Pero me gustaría preguntarte un poco por el hipopótamo. ¿Por qué para ti fue el primer encuentro con esta historia de lo que estaba pasando? Pero como metáfora, ¿por qué el hipopótamo? ¿Qué transmite un hipopótamo en vez de otro animal? Bueno, sí, la verdad es que aunque existía la anécdota real, el hipopótamo es un animal que hace soñar a cualquiera. Y la gente cuando sale a ver la película siempre me cuentan, todo el mundo me cuenta qué valor le daban al hipopótamo. O sea, todo el mundo tiene una metáfora para el hipopótamo, aun cuando ni siquiera asume que está haciendo una metáfora. Pero todo el mundo la tiene. Yo creo que eso es lo hermoso de ese animal. Y que la película no se queda atrapada en lo realista, sino que ¡fum! rompe layers y sube, sí. y sube de estatus. Y yo no le quiero dar al hipopótamo un solo valor, porque como ya he escuchado al espectador que le ha dado tantas posibilidades, me encanta que eso pueda. No le quiero quitar ese privilegio al espectador, ¿no? Pero sí te debo decir que a mí el hipopótamo como animal de rodaje, para filmarlo me sorprendió mucho. Es un animal súper inteligente, era muy fácil trabajar con él. Además, yo tengo la fantasía que cuando yo quería que él hiciera algo que a él no le gustaba, volteaba y me miraba fijamente y me aterraba que tuviera esa capacidad de verlo. Fue realmente fascinante trabajar con un hipopótamo. Yo estaba reflexionando sobre ese animal porque yo estudié en la Universidad de California en San Diego, donde hubo Herbert Marcuse en los años 70. Estaba ahí
con Angela Davis y hay un documental no muy visto que se llama Herbert's Hippopotamus, ¿no? Entonces, en su despacho, el padre del 68 en París, en Francia, tenía una curiosidad, una fascinación con el hipopótamo y tenía figurines de hipopótamos en todas partes de su despacho. ¿Y por qué? Porque para él era como el animal que representaba lo imposible, ¿no? Es un animal que no debería existir, ¿no? Porque las dimensiones que tiene, las calidades que tiene, ¿no? La forma que tiene. Y ese refrán del 68, ¿no? De reclamar lo imposible en el terreno político, ¿no? De tener demandas imposibles, ¿no? Como hacia la utopía. Pues para él representaba esa posibilidad. Entonces, cuando estaba viendo el safari, lo tenía en mente y estamos no dentro de una utopía, no un momento de 68, sino de nuestro momento... Del fracaso de la distopia. Exacto. Y no solo en Venezuela, en otros países, pero se puede decir aquí también ahora, ¿no? Que es que hay muchas películas que tiran hasta la distopía ahora. Me pareció curioso, ¿no? Que apareció una película que se trata de eso, pero es un hipopótamo que Marcuse tendría mucho por decir y creo que es otra cosa para tener en mente. ¿Ves por qué no digo yo qué es? Exacto. ¿Qué es? Porque cada quien tiene uno. Mira, yo descubrí también que Vargas Llosa, el escritor, era un gran coleccionista de hipopótamos, pero los coleccionaba porque es el animal con mayor potencia sexual. Que también es un gran tema de la película. Exacto. Y quería entrar en ese tema también porque se ve en esa distopía una lucha de clases, ¿no? Sobre todo al principio, cuando las diferencias aún existen, ¿no? Al final no tanto, pero al principio sí. Y muchas tensiones, ¿no? El territorio de tensión principal de la película, yo diría que se juega en el terreno del deseo sexual, ¿no? Y se ve conflictos entre los vecinos, los nuevos vecinos. Zizek habla mucho sobre el miedo hacia el otro. Aparecen en las pequeñas diferencias y en las diferentes maneras de acceder el placer. Entonces, ¿por qué has elegido llevar las tensiones a esa dimensión de la vida cuando hay otros también? ¿Por qué hay dos conflictos ahí? Porque no hay teléfonos. Que yo quería explicar por qué no había teléfonos, porque hay razones prácticas, pero después dije, vamos a dejarlo así en la película. Y al no haber realmente, al ver fallas eléctricas, dejan de existir distracciones de lo que de verdad está pasando en el cuerpo. Y sí me importa mucho también porque lo que decías al inicio, que al principio hay diferencias sociales, después no las hay. Después están las únicas cosas que nos hacen igual. Y es como, también para mí era importante, como eso que es el sueño, la utopía de que no hayan diferencias sociales, puede hacerte igual hacia lo peor. Uh-huh. Puede hacer, digamos que, acabar un poco con la mitología sobre la buena conciencia de la izquierda, de eso que llaman izquierda, de lo que yo me considero, yo me considero de izquierda, pero esa uniformidad de la izquierda que cree que las buenas ideas son buenas ideas y ya, no, cómo las haces uh-huh. es lo que las haría buenas ideas, pero de resto podrían ser fatales. Entonces yo quería jugar un poco con eso. Mira cómo puede haber una igualdad social terrible. Mira cómo puede haber el hombre nuevo marxista, pero que sea terrible, que no tenga lenguaje, que no tenga manera de expresión. Quería jugar un poco con eso, como romper con las consignas de izquierda que terminan siendo dogmas como las de la iglesia, como las de cualquier iglesia, además. Bueno, para ir cerrando... Ojo, y el sexo, sí. Bueno, y el claro. Sexo es súper importante porque es lo único que realmente se mantiene
vivo. Ujú. Hay un momento, un diálogo que llama la atención, ¿no? Que la pareja principal, hay un momento en que el hombre dice cuando sobrevivimos a ese momento, ¿no? Luego, cuando nos fallamos, ¿no? Que vamos a estar enamorados, yo de ti y tú también de mí, ¿no? Sí. Que parece que Te el voy a amor... volver a querer. Volver a querer, exactamente, ¿no? Que parece que por las condiciones está fuera de las posibilidades, ¿no? De mantener un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Sí. Para cerrar, yo creo que sería importante, ¿no? Tocar el momento en que estamos viviendo. Hay conflicto también entre Estados Unidos, Venezuela, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Hemos tocado un poco tu trayectoria y has tenido conflictos con el gobierno en Venezuela, has tenido que salir del país. ¿Cómo ves la situación ahora mismo? Es muy complejo, pero desde tu perspectiva, ¿cómo se ve qué está pasando ahí? Es muy extraño, porque en realidad no hay conflictos entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos. Parece que no hay conflictos, ellos están conviviendo perfectamente. Los conflictos los tenemos los otros, ¿no? Los que de repente no nos parezca bien que esa dictadura que estaba en Venezuela esté en perfecto equilibrio con un nuevo jefe, ¿no? Un nuevo jefe que parece venir de Estados Unidos. Entonces, a lo mejor cada quien está reconfirmando lo que es. Los que estamos en real conflicto somos los ciudadanos venezolanos que llevamos muchos años viviendo bajo una dictadura y parece que vamos a seguir bajo esa misma dictadura con uniforme distinto, nada más. Ya hemos perdido muchas cosas y seguiremos perdiendo las que supuestamente no habíamos perdido, ¿no? Yo creo que las perdimos todas de todas maneras. Ahorita, la verdad, yo creo que muchos venezolanos, casi todos, nos hemos concentrado en algo muy fuerte que nos está pasando y es que salgan los presos políticos. El gobierno durante muchos años ha negado que tenían presos políticos en las cárceles y que practicaban torturas terribles. Y yo creo que en este momento lo que más queremos es que salgan esos presos políticos y que dejen de ser torturados y que cierren los centros de tortura. Eso es lo que estamos. Y eso es lo que una gran cantidad de gente fuera del país, en Latinoamérica y con posiciones más de izquierda, no ha querido ver. No han querido ver que realmente ahí hay una violación constante de los derechos humanos. Y eso, yo creo que eso es la tarea número 1 de nosotros, que eso pase. Después creo que nos vienen muchas más complejas tareas, pero mientras yo sepa el nombre de la persona que está siendo torturado y qué le están haciendo y todo eso, porque lo sabemos, nosotros no podemos estar preocupados por otras cosas. Realmente eso es prioridad. Pues muchas gracias por estar con nosotros y espero que la gente llene las salas para ver las 2 películas, Boca Chica también mañana en The Robin Theater y luego Safari para cerrar el festival. Muchísimas gracias, No, Mariana. gracias por haberme invitado, de verdad, un placer estar aquí. Gracias.